Gloria al Señor. Dios les bendiga. Nos gozamos un domingo más en la casa del Señor, ¿verdad? Estudiar su palabra, escuchar su voz, con corazones abiertos, ¿verdad? Para escuchar lo que Él tiene que decirnos. ¿Me oyen? Y ahora, que yo no hablo muy duro. Y últimamente por las mañanas me levanto con esta voz como ronca, no sé. Bueno, pues vamos a orar antes de comenzar para yo presentarme al Señor, ¿verdad? Y ustedes también. Padre eterno, Señor, venimos ante tu presencia, dándote las gracias y la gloria, Padre, porque estamos aquí por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos provees este lugar, Señor, para recibir tu palabra, para unirnos, Dios mío, con otros hermanos y ser edificados, ser confortados. Dios mío, gracias por eso, porque es una bendición, Señor. Ahora yo te pido, Dios, que tú tomes control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, todo aquello que pueda acaparar, Dios mío, nuestra atención, Señor. Abre nuestros oídos para que podamos escucharte, discernir lo que tú quieres tratar con cada una de nosotras individualmente, Señor. Prepáranos, Padre. Prepáranos para este tiempo, Señor. Como dice la palabra que estaba proyectada en la pantalla, Señor, que tú afirmes nuestros pies, Señor, que tú nos guardes del mal, Padre. Pero sobre todo, Señor, que tú corrijas, Dios mío, en nosotras aquello que no está bien, Señor, aquello que hay que afinar, porque tú estás a la puerta, Señor. Prepáranos, Padre, y te damos las gracias, Dios, por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada comenzamos la lección número 3, que se trataba sobre las religiones falsas. Y sabemos que hay muchas religiones falsas. Ahí hay una muestra, ¿verdad? En esos símbolos. Y tenemos que estar bien seguras de que nosotros estamos en la verdadera, que nosotros le servimos al único Dios, que nosotros no podamos ser confundidos en este tiempo, porque hay mucha gente en este tiempo que ha sido confundida, y de eso se trata la lección, ¿verdad? De esos líderes que confunden al pueblo. Pero nosotros también podemos confundir a otras personas. No es solo... ¿Qué fue? Claro, porque en este tiempo, ¿cuál es una de las cosas que uno ve, ¿verdad?, que se manifiesta? Que yo cojo un poquito de aquí, un poquito de allá, y ¿verdad?, y lo hago a mi manera. Yo voy a servir a Dios de la manera que yo creo, cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá. Pues no, solo hay una manera, y es como dice su palabra. Así que por eso es que tenemos que estar bien seguras, bien atentas, bien apercibidas, porque Jesús nos advirtió sobre esto, que se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas, y lo estamos viendo. Y qué triste cuando nosotros vemos un hermano nuestro que se vuelve atrás, inclusive que se convierten a otra religión. Eso sí que es algo que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Pues mira, sí puede ser, pastor. Es que estás diciendo algo, y perdone, voy a tratar de interferir lo menos posible, pero es que lo que estás diciendo es bien importante, y yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen que haber visto por ahí ¿cómo que le llaman? Un reel, un videíto de esto que dicen: a fulano no le gustó esta iglesia y fundó esta, a mengano no le gustó esta iglesia y fundó esta otra.
y sin alusiones, ¿verdad? Porque tengo el cuidado de que sé que estamos grabando para los medios, pero Amén. ciertamente voy a utilizar la palabra secta, que quizás a quienes me dirían que eso no aplica, pero voy a usar por falta de una mejor definición, voy a usar secta. Tú tienes los testigos, los adventistas, los reformistas, los metodistas. Entonces tú tienes todo y cada uno de ellos ha tomado la misma escritura nuestra. Lo mismo, ¿sabes? Los mismos 66 libros, los mismos 1189 capítulos y sencillamente lo han ajustado a lo que ellos quieren presentar. Y eso, a mí eso me da temblor. Yo una vez escuché a una persona decir, y hay que tener cuidado, yo lo repito por propósito de la clase, no lo repito por virtud de que lo creo. Alguien una vez dijo, hablando de las religiones, ¿verdad? Bueno, del cristianismo, dijo, nadie tiene la verdad absoluta. Y eso a mí me preocupa, es un pensamiento que preocupa. Porque la verdad absoluta está en la palabra. Amén. Y si yo tengo problema con creer eso, yo tengo un grave problema de principio y fundamento. La palabra es lo que la palabra es. Punto. Amén. Si quiero leerles que con esto comencé la semana pasada, segunda de Timoteo 4, 3 y 4, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias pasiones y se apartarán de la verdad el oído, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y la realidad es que en este tiempo lo que las personas generalmente buscan es esa palabra que me haga sentir bien, esa palabra que me motive, esa palabra que traiga sanidad a mi corazón, pero no me gusta escuchar la palabra que me confronta, la palabra que me dice esto no está bien, hay que arreglar esto. O sea, la palabra que transforma. Y ese es una de las funciones, eso es lo primordial, ¿verdad? En servir al Señor, que nuestras vidas sean transformadas. Porque si nosotros venimos aquí y vamos a seguir siendo los mismos, perdiendo el tiempo estamos. Así que hablamos de que esta lección nos va a confrontar. Y esta mañana en la aplicación que yo leo por las mañanas, un devocional, el texto era el que dice, examíname, oh Dios, y mira mis pensamientos. Y yo decía, wow, Señor, eso es lo que nosotros tenemos que pedirte todos los días. Examíname, muéstrame lo que tengo que corregir, porque si no, estoy perdiendo el tiempo. O sea, no estoy trabajando con mi alma, con mi espíritu que se va para el cielo o se queda. Así que no podemos tenerle miedo a eso, hermana. No podemos tenerle miedo cuando el Señor nos corrija. Al contrario, aunque nos incomode, aunque nos dé vergüenza, como la semana pasada que yo pasé una grande. No, porque ese es el amor de Dios corrigiéndonos. Ahí lo que hay es amor y misericordia. Voy a ir, aparte de conocer, ¿verdad? Información sobre los profetas menores que vamos a tratar en esta clase, uno de los objetivos principales es reconocer el peligro de los falsos profetas y maestros. Y no solamente reconocer el peligro, sino reconocerlos. Identificar quién es un falso maestro y un falso profeta para que no nos engañen. Y que nuestras acciones estén motivadas por la rectitud y la justicia. Y hablamos del libro de Amós
sobre los rituales vacíos, ¿verdad? Que el Señor les señaló y les dijo, lo que están haciendo para mí es nada. Dice, dejen de hacer un espectáculo. ¿Ustedes se imaginan que Dios nos hable así? Qué fuerte, ¿verdad? Así que lo que Dios les está hablando, lo que tú estás haciendo, lo que tú aparentas es un show, es una apariencia. Lo que hay en tu corazón es otra cosa. Y eso es lo que Dios está tratando con el pueblo. Y eso bien pertinente, ¿verdad? Para este tiempo, que nosotros lo que estemos haciendo esté motivado correctamente, o sea, para Dios, que es todo para la gloria de Dios. ¿Por qué vengo a la iglesia? Vengo a buscar a Dios. No vengo a callar mi conciencia, no vengo a que las hermanas me vean, mira, esa hermana no falta un culto, no. Yo vengo a buscar a Dios. Y sabemos que una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor le señaló a los líderes era que llamaban a lo bueno, déjame ir para atrás, esto es buscar lo bueno y no lo malo para que viváis. Ya me adelanté, que estoy yendo por los slides. Pues hablando de los rituales, ¿verdad? Que el pueblo de Dios practicaba los rituales todo el tiempo, organizaban unas fiestas tremendas, los sacrificios, pero habían perdido el espíritu de por qué hacían las cosas. O sea, yo hago un sacrificio para que el Señor perdone mi pecado, porque así era en la ley, pero mi corazón no estaba arrepentido, ¿verdad que no? Así que el Señor les criticó eso, porque aún cuando esos sacrificios no eran el perfecto sacrificio, no fue la muerte hasta que Jesús murió ¿verdad?, que se realiza esa salvación y ese cambio en el corazón, pero Dios honraba eso, ¿verdad? Así que ese era el sistema que lo estudiamos en el libro de Gálatas. Pero muchos de ellos lo hacían de manera automática, un ritual. Y ni siquiera mientras están haciendo el ritual, lo están haciendo con el corazón, ¿verdad?, dirigido a Dios. Hablamos de la adoración. Y cuando hablamos de la adoración, pues eso es un tema bien pertinente para este tiempo. Verdaderamente nuestra vida, como dice Romanos 12:1, es un sacrificio vivo. Nuestra vida debe adorar al Señor en todos los sentidos. Y el Señor le dijo a la mujer samaritana, Jesús, que Él buscaba verdaderos adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. No tenía que ver con el lugar, si era en Samaria, si era en Jerusalén, si era en Shalom, si era en el parking, no importa. Si es en mi cocina, yo puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo puedo adorar a Dios en mi trabajo. Y no me tiene que estar escuchando la gente que yo estoy cantando. No lo puedo coger. Porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que mi manera de comportarme, mi manera de proceder, mi manera de tratar mi manera de tratar a los demás refleje el amor a Cristo, ¿verdad? Y refleje, ¿verdad?, lo que Dios está pidiendo de mí, porque yo puedo decir muchas cosas y puedo cantar muy bonito y ser una cosa espantosa por allá. Así que nuestras acciones van a ser juzgadas, aun cuando somos salvos, van a ser juzgadas. Y yo creo que eso es parte de lo que Dios quiere tratar con nosotros en este tiempo.
¿Quién o qué ocupa su lugar? Podemos decir, Señor, ¿tú? Pero verdaderamente es así. Eso es lo que tenemos que examinarnos. Señor, ¿tú estás ocupando el primer lugar? Si permitimos que algo en nuestra vida compita con el lugar de Dios, nuestra devoción no es aceptada. Porque Dios lo quiere todo. Es así, Él no comparte su gloria. Y Él no nos está pidiendo ni nuestros bienes, no, Él está pidiendo mi corazón. Dame tu corazón completo. Así que cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? Escuchamos el relato de Caín y Abel, que el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín, tampoco lo miró con agrado a él. Porque yo puedo decir, pues mira, no aceptó su ofrenda. No lo miró con agrado a él. O sea que a través de esa ofrenda que yo estoy haciendo, de ese sacrificio, Dios me está evaluando. Soy agradable, es un olor grato ante la presencia de Dios. ¿Qué cosas pueden competir con el lugar de Dios? Alguien que me busque, creo que lo repartí, Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 22 al 23. 22, yo tenía 21, pero seguimos. Y dice Ah, la perdón, palabra, 21. Dice 21, sí. Y dice la palabra del Señor, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y fíjense, me gusta esa porción porque es del Nuevo Testamento. Porque aun cuando estamos estudiando los profetas menores y hablando de los sacrificios y todo lo que ellos hacían, acá está hablando de que hicimos milagros, profetizamos, todas las cosas que nosotros hacemos para el Señor. Él las está recibiendo o nos exponemos a que nos diga, no te conozco. Decimos Señor, Señor, pero Dios me conoce verdaderamente. Ok, aquí fue que nos quedamos en realidad. ¿Cuáles son algunos de los ídolos a los que la gente sirve hoy en día? Incluso mientras siguen mecánicamente la rutina de adorar a Dios. Así que eso es para nosotros. ¿Qué se puede convertir en un ídolo para nosotras? Los quehaceres. ¿Qué más? El trabajo. ¿Perdón? Los vehículos, los carros, la casa, nuestras posesiones. ¿Qué más? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, el dinero, la vanidad, las redes sociales. ¿Ah? Los placeres. Sí, pero es que yo tengo derecho, es justo, yo trabajo 5 días a la semana, yo necesito distracción, yo necesito esto, aquello, lo otro. ¿Y qué ustedes ven ahí?
el yo. El yo. Y ¿saben qué? La mayor parte de todos esos ídolos, lo que hay en el centro es el yo. Todo lo que me da placer, todo lo que me hace sentir bien. Yo me lo merezco. Todo eso no está mal. No está mal. Pero Dios tiene que ser el primero, ¿verdad? Esa es la realidad. Y yo creo que es algo que nos puede pasar, es más, que nos pasa. Por eso es que tenemos que estar bien conscientes. Señor, examíname. ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿Dónde estoy poniendo mi esfuerzo? Eso es todos los días, es constante. ¿Y por qué será que caemos en eso? Por muchas razones, ¿verdad? La pregunta es excelentísima. ¿Por qué será que caemos en eso? Y eso me lleva a una palabra que estoy tratando con el Señor, donde cuando al pueblo de Israel se le trajo de vuelta del cautiverio babilónico, el pueblo de Israel era bien ferviente, bien disciplinado en lo que era el sacrificio que le presentaba a Jehová. Y con el pasar del tiempo se descuidaron. Empezaron a darle, pues, como ellos negociaban. Ellos, creo que en Ezequiel 27, ese capítulo habla específicamente de los países con los cuales Israel negociaba, cómo negociaban entre ellos, cuáles eran los frutos, las cosas que intercambiaban. Y de hecho, los animales era parte de lo que intercambiaban. Ajá. So, si yo te voy a vender a ti una oveja, y de momento tú ves que la oveja tiene mancha, el pelo está curtido, le falta un ojo, pues tú me vas a pedir ¿qué? Un descuento. Y dices, mira, ese animal no, ¿verdad? No está en buena condición. So, ¿qué empiezo a hacer? Espérate, yo estoy esperando, yo tengo un interés, algo de parte tuya. So, te voy a buscar el mejor carnero que tengo para dártelo. Ay, porque empezamos así. A Dios no le va a importar que le falte un ojo. ¿Qué va a estar mirando Dios una mancha en la piel? Pero todo eso tiene que ver con lo que es la intención en el corazón. Amén. Hay una, no, perdón, no pensaba que él iba a leer, pero ya que la pregunta me obliga, cuando habla sobre lo que son la adoración a Dios, hay un comentario en esta Biblia que estoy usando, dice, Dios aborrece las ceremonias de adoración. Mira, y esto es un comentario, quiero que quede claro esto, ¿verdad? Pero hay un versículo específicamente en Malaquía que lo refuerza. Dice, Dios aborrece las ceremonias de adoración, la asistencia a la iglesia y los cantos de alabanza de los que dicen ser creyentes, aunque buscan los placeres pecaminosos del mundo. ¿Sabe? Hay algo que nosotros siempre, como yo a veces digo, ¿verdad? El cabro siempre jala para el monte. Y yo recuerdo, y una vez, nuestra hermana Alma tenía una frase, y yo estoy seguro que todos ustedes la escucharon, que ella decía que el nuevo creyente era una válvula para ella, que la medía de cómo ella estaba, ¿verdad? Y yo creo que cuando nosotros vemos, y lo digo, voy a hablar de mí, cuando tú llegas nuevo al Señor, uno llega con una ínfula, esa no es la palabra, llega con un deseo, llega con un nivel energético tan alto, porque tú descubriste esta cosa única que es salvación, descubriste lo que Dios ha hecho en la vida de uno, que tú quieres, tú dices, se quede lo que se quede. Pero poco a poco eso, si uno no se cuida, se pierde, lo va perdiendo. Y eso es lo que la Biblia llama cuando se pierde el primer amor. Se enfría. Se va enfriando. ¿Y por qué se va enfriando? Porque nos convertimos malos. No necesariamente. Se convierte porque poco a poco vamos metiendo más cosas en la olla. Vamos metiendo la casa, el trabajo. Empezamos a tratar
a Dios y los asuntos de Dios como cosa cotidiana de la vida. Es otra cosa más que se añade a mi lista de cosas que tengo que hacer. Tengo que orar, pero también tengo que fregar. Tengo que leer la palabra, pero también tengo que cocinar. Tengo que atender el nieto. Y cuando tú miras a ver, esas cosas van tomando prioridad, prevalecen por encima de lo que es mi adoración a Dios. Y cuando le entrego algo a Dios, se lo entrego, y estas son mis palabras, por salir del paso. Sí, lo convertimos en una costumbre. Sí. En una costumbre. De hecho, recuérdate esas palabras, porque Malaquías usa exactamente esa expresión que tú Sí, acabas de decir. Por costumbre aprendida de los hombres. Por costumbre. Y muchas veces es que lo hacemos en automático, por eso es que se convierte en un ritual vacío. Porque pensamos, no, los rituales son para allá, para los israelitas en el Antiguo Testamento. No. Lo podemos convertir en rituales. Y tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo, de a quién estamos adorando, de con quién estamos hablando cuando oramos, cómo oramos. Vanas repeticiones. Y lo que pasa también es que muchas veces vemos a Dios como un Dios de recompensas. Pues si yo hago esto, el Señor me recompensa, me dice, bien, lo estás haciendo bien, que la palabra lo dice, bien, buen siervo, fiel, pero Dios no actúa porque yo no me puedo ganar el favor de Dios con mis obras, porque entonces estoy diciendo que la salvación es por obras. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Que pues quería comentar que todas esas cosas que, ¿verdad?, que pueden ocasionar idolatría es porque lo ponemos en primer lugar, ¿verdad? La clave es que el Dios debe ser el centro, como tú habías mencionado, el centro, en vez de ser todas esas cosas y Dios ser una parte de esa, no, el centro primero y lo demás después. Entonces, cuando Dios no conoce a una persona, aún haciendo milagros, profetizando y todo eso, es porque realmente el centro de esa persona no era Dios. Y Dios siempre va a honrar su palabra. Si yo pues oro por una persona o, ¿verdad?, o se hace un milagro a través de mí, aunque yo puede ser que no esté bien, porque Dios va a honrar su palabra y además de eso por amor y misericordia a la otra persona. ¿Ves? No necesariamente porque Él me conozca. Ahora, yo en mi relación personal no puedo descuidarme, porque si yo siempre, por ejemplo, pongo a Dios en primer lugar, se va a hacer más fácil resistir al diablo y, como dice Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Siempre en nuestra vida va a haber lucha, pero de lo que yo me llene y de lo que yo me alimente, eso va a permitir que yo resista. Si yo no me lleno mucho, ¿verdad?, del Señor, de su palabra, de la oración, de darle el primer lugar, pues lo que va a sobresalir es mi carne. Ahora, si es el espíritu, pues entonces va a predominar el espíritu. Dios les bendiga. Amén. Pero estoy 100% de acuerdo. Pero también yo puedo ver una persona que aparentemente no satisface los deseos de su carne. O sea, yo la puedo ver que cumple, ¿verdad? Es más, hay gente que son súper rectos, que uno dice, wow, esa persona tiene que ser cristiana. No, no necesariamente. Que yo estoy viendo sus obras. Y las obras me pueden engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso es, como tú dices, que el centro tiene que ser Dios. El centro tiene que ser Dios. Entonces, ahora es que vamos a comenzar la clase de hoy como tal, son los falsos profetas. Y vamos a estar hablando en el libro de Miqueas, que fue la porción que se leyó al principio. Y se titula Profetas egocéntricos. O sea, unos profetas que velaban
por sus motivaciones personales, ¿verdad? No por el pueblo. Ya habíamos estudiado a Miqueas, así que esto es como un resumen. Era de la ciudad de Moreset, del reino del sur, igual que Amós. Eran del reino del sur, pero Dios los llamó a predicar, ¿verdad? A profetizar al reino del norte. Ministró aproximadamente en el 786 a.C., durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, y fue contemporáneo con Oseas y con Isaías. Profetizó en tiempos turbulentos en que la adoración falsa y la corrupción moral florecían en Israel. Así que, como habíamos hablado, aun cuando había opulencia, estaban en un aparente momento de paz con sus enemigos, pero se habían alejado de Dios, su corazón estaba bien lejos, y entonces las injusticias que hacían, ¿verdad? Oprimían a los pobres, los jueces recibían sobornos, corrupción, y quiere decir, fíjense que es parte de lo que trata Miqueas, que a veces nosotros pensamos que porque me va bien, fíjate, estoy como en un tiempo, gracias a Dios, no tengo unos problemas, siempre hay situaciones, pero no estoy en uno de esos momentos que las cosas están terribles para mí y puedo pensar que estoy bien delante de Dios. Pues estoy así, todo me está saliendo bien porque Dios está conmigo. Y eso era lo que pensaban los profetas. Así que la gente de Israel estaba usando el nombre de Dios para manipular a otros, algo que todavía sucede hoy. Y estamos hablando de los líderes, manipular. Y Miqueas tuvo unas palabras bien fuertes. Él actuó como la boca de Dios, dando a conocer la voluntad y los mandatos de Dios. Un profeta no solamente anuncia sucesos futuros, sino que también expone la verdad divina. O sea, yo también hablando del profeta, ¿verdad? También expone el pecado. Porque como dice que repartí esto, no está aquí. Alguien que me vaya buscando de las hermanas que repartí los papelitos, Mateo 7, 15 al 20. Déjame leer esto. Algunas características de los falsos profetas. Apariencia engañosa. Fíjense que con la lámina que comencé es un lobo que tiene como una capucha de oveja. Quiere decir que ese lobo no va a venir como lobo, viene disfrazado. Viene como una apariencia de piedad, porque ahí es que viene el engaño. Son mentirosos, codiciosos y destructivos. Sus motivaciones están ocultas. Así que ellos buscan su interés propio, no el interés del pueblo, no el interés de la oveja. No, yo busco cómo yo me voy a beneficiar. Utilizan la adulación interesada. Ustedes saben lo que es adulación, ¿verdad? Le tengo pánico a eso. Porque cuando hay una persona que te levanta, uno, por lo menos yo, como que se me prende algo, espérate, ¿qué pasa aquí? Porque no es que yo me acerque a ti y te diga que bien lo hiciste, sigue, no es eso. Es una adulación exagerada, demasiado labioso, ¿verdad? Algo está buscando. La conducta malévola.
Son descritos como adúlteros, borrachos, mentirosos, y su conducta se relaciona con la adivinación y la brujería. Cuidado, porque eso se da en la iglesia, hermana. Y se da mucho la emoción. Falta de frutos espirituales. No producen frutos positivos, sino que llevan a la gente a errar y a la destrucción espiritual. Esa es, para mí, esa es la señal número 1. ¿A dónde me está llevando lo que tú me estás enseñando o lo que tú me estás profetizando? ¿Me está llevando a acercarme a Dios? ¿Me está llevando a obedecer su palabra como dice su palabra o me está sacando de ahí? Pues eso es un radar, ¿verdad? Eso es una bombillita que tenemos que estar bien pendientes. La porción, Norma. Ok. La porción de Mateo 7, 15, 20, empieza en el 15, dice, por sus frutos los conoceréis, es el título. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quién está hablando? Gracias. Jesús a sus discípulos. Bien claro, ¿verdad? Eso lo que resume es todo lo que estaba diciendo anteriormente. Así que esa es nuestra señal. ¿Qué tú produces? ¿Cuáles son tus frutos? No es lo que tú dices, es lo que tú haces cuando yo no te veo o por allá o qué sé yo, no cuando estoy aquí. Esos son los frutos. Otra manera otra expresión que usa Jesús, ¿verdad? Los frutos dignos de arrepentimiento. Si yo no veo eso, es una señal de que hay algo raro ahí. Ay. Ok, alguien que me lea Miqueas en el capítulo 3 del 1 al 4. Angie. Para que ella no camine mucho. Sí. Dios me le bendiga, mis hermanas. Jehová culpa a los líderes de Israel. Dije, oíste ahora, príncipe de Jacob y jefe de las casas de Israel. No concierne a vosotros saber lo que es justo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que por lo que por vosotros que aborrecéis lo bueno y aborrecéis lo malo, que la quitáis sus pies y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y derrocháis sus pies de vosotros de sobre vosotros ellos, y quebrantáis huesos y los rompéis, como para cardero y como para carne en olla. Entonces clamáis a Jehová y no os
responderá, antes esconderéis de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Es que lo de Espejuelo a veces me pasa. Amén. No te preocupes. Ok, aquí vemos, ¿verdad?, que la denuncia es para los príncipes, para los jefes de la casa, y se supone que son las personas, ¿verdad?, que el Señor designó para que guiaran a su pueblo, para que les enseñaran, para que les demostraran lo que era bueno, lo que no era bueno. Y fíjense que dice, no se supone que ustedes sepan lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces le están enseñando al pueblo todo lo contrario. Lo que es bueno, le dicen, no, eso no es bueno. Y lo que es malo, esto es bueno. Así que están llevando al pueblo al error. Y eso es bien peligroso. El Señor no tolera eso. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros podemos decir, pero yo no soy líder, yo no tengo un puesto en la iglesia, pero sí somos líderes en nuestras casas. Sí impactamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Así que sí los puedo llevar a errar, porque la gente que va a decir, mira, bueno, la gente siempre nos va a señalar porque dicen, ¿y eso que es cristiana? Pero hay una cosa que es ese señalamiento que es injusto, porque las personas que no conocen al Señor siempre van a señalar. Pero verdaderamente, en esencia, mi vida hace que las personas se puedan acercar a Cristo, lo notan, ¿verdad? Soy influyente en ese sentido. O pueden decir, ni para allá voy a mirar, porque imagínate, si eso es acá, yo no quiero ir a esa iglesia. La Biblia los identifica ciegos guiando a otros ciegos, ¿verdad? En Mateo 15:4 tenemos esa porción. Y después, cuando ustedes puedan, léanse Isaías 59, porque esa porción está tremenda. ¿Quién tiene Santiago 3:1? Nereida. Dios mío, se me olvidó. Dios los bendiga, hermanos míos. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el maestro tiene una responsabilidad, no solamente enseñar la palabra, sino también enseñarla con el ejemplo. Así que es una responsabilidad bien grande. Cada una de nosotras somos maestras en nuestra casa, con nuestros nietos, con el esposo, con los hijos. Así que es bien importante. Y yo cometí unas cosas horrorosas cuando yo vine al Señor, porque yo quería como que arreglarlo todo de momento. Sí, así, de un día para otro. Y el Señor me ha enseñado a tener misericordia, a tener amor, a tener paciencia. Porque si no es así, la palabra va a ser rechazada. Nosotros no nos podemos imponer con látigo. Digo, hay momentos en que sí, en que uno tiene que ser bien tajante. Pero, ¿ah? Amén. Pero nosotros sabemos que la felicidad en realidad es, ¿verdad? Y no es felicidad, es también.
Bueno, vemos que los líderes en aquel tiempo lo que hacían era, dice, flagelaban a las ovejas y son unas palabras bien fuertes, pero lo que quiere decir es que los despellejaban, les quitaban dinero. O sea, ellos en cuanto al soborno, si yo no veía que yo podía obtener algo de una persona, le profetizaba una palabra negativa, así. Pero si yo veo que tú, pues mira, este hermanito está muy bien económicamente, qué sé yo qué, le voy a hablar unas palabras, olvídate. Acomodándose, y eso lo vemos hoy en día con los pastores. Lamentablemente eso se ve hoy en día. Si es una persona que puede aportar económicamente a mi iglesia, mi trato hacia esa persona no va a ser igual que al que no tiene nada, porque a lo mejor no puede ni dar diezmo. Así que eso es lo que está pasando ahí. Imagínense ustedes que Dios escoge a estas personas, y hoy en día igual, para que cuiden a su pueblo, para que los dirijan, para que les enseñen. Apacienta mis ovejas, cuídalas, ámalas. Si están enfermas, sánalas. Si está cojita, arréglale la patita o ayúdala a caminar. Y yo estoy haciendo todo lo contrario. ¿Cómo estará el Señor? Airado. Voy a leerle, no sé si repartí Isaías 59:2. ¿Tú lo tienes, Miriam? Ese es el capítulo que yo le digo que lo lean completo porque es bien fuerte. Dios les bendiga. Amén. Isaías 52 lee 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ustedes saben lo que es que el Señor no nos escuche. Que nosotros estemos ahí clamando y clamando y clamando y Él diga, no te voy a escuchar ya. Eso es bien terrible. Isaías 63:10, este versículo, Alma, lo aprendí de mi amada Alma. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y Él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo se puede volver nuestro enemigo. El Espíritu Santo, nuestro consolador, el paracleto, el que Jesús nos dijo, les va a recordar todo lo que yo les he dicho, que se vuelva mi enemigo. Eso es terrible. Así que eso fue lo que les está pasando a ellos. Dios, a veces nosotros pensamos, Señor, pero tú no estás viendo estas injusticias. Sí las ves, pero es que Él es grande en misericordia. Y asimismo, como aplica la misericordia para mí, la aplica para todo el mundo. Porque yo quiero que me la aplique a mí, pero no, con Él no tengas tanta. Así que, ¿y qué es eso de que Dios esconderá su rostro? Según Job 104:29, el rostro de Dios da vida. Esconder su rostro no solo significaría desagrado, sino muerte y destrucción. Y la bendición de Dios es lo mismo que dice que haga resplandecer su rostro sobre ti. Pues en el día de la tribulación, Dios dejará perecer a estos malos líderes. Será muy tarde. Y eso es lo que Miqueas le está advirtiendo al pueblo. No esperen a que pase eso, porque eso es lo que Dios ese es el mensaje, arrepiéntanse antes de que venga esta desolación.
Ok, alguien que me lea del 5 al 8. Alguien que esté cerca de Nereida para que no tenga, por misericordia de ella. 5 al 8. Esa fue parte de lo que leímos en el devocional. Si no, yo lo leo. Así lee. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y que se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Hasta el 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amén. Esto fue lo que les hablé. O sea, el Señor se va a apartar de ellos. Fíjense que ellos, paz cuando tienen algo que comer. O sea, mi mensaje está motivado por lo que tú me puedes dar. Si tú no me puedes dar nada, mi mensaje va a ser guerra. Si me puedes dar algo, paz. Así que, Dios mío, qué cosa más terrible. ¿Qué dice Primera de Corintios 14:3? Ese creo que lo repartí. Bueno, pues lo leo. Ok. La palabra sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Eso es Pablo, ¿verdad? Definiendo lo que es el ministerio del profeta. Así que vimos en esta porción que estos profetas van a enfrentar oscuridad y van a ser avergonzados porque no van a ver nada, no van a escuchar a Dios, no van a tener visiones y van a quedar en vergüenza. Eso es lo que Dios va a provocar. Después viene el juicio sobre ellos, pero primero los deja en vergüenza, y eso lo hemos visto con muchos líderes cristianos que Dios los ha usado con poder, pero se apartaron, ¿verdad? Aunque los vemos en unos ministerios poderosos, pero como tú decías, ya el Señor no está ahí en el centro de ese corazón. Están haciendo todo por motivaciones personales, y entonces pues caen en esto, y el Señor los deja en vergüenza. Deuteronomio 18:22. No sé si repartí ese. Tú tienes dos, ¿verdad? Ajá. Tienen que esas dos porciones hablan de lo que es el profeta. Dios los bendiga, hermano. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ok, ese es una de los primeros criterios, ¿verdad?, que el Señor nos dio para identificar un verdadero profeta. Pero sabemos, por ejemplo, en el caso de Jonás, que profetizó, y aun cuando de momento
el pueblo se arrepintió y el Señor extendió su misericordia. No se cumplió ahí, pero después se vino a cumplir. Así que para uno identificar, ese es un criterio para identificar un verdadero profeta, pero no sabemos cuánto tiempo se va a tardar. O sea que no es como que, mira, este hermano hizo esta profecía. O sea, hay que tener mucho cuidado hoy en día, pero a veces Dios da una palabra y uno sabe que es de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio. Y de momento se tarda y se tarda. No es que no se va a cumplir, es que es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Esto no quiere decir que mañana ya se va a cumplir. Y tú tienes Deuteronomio 13 del 1 al... Deuteronomio 13 del 1 al 3. Y cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, y nos darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Ok, también tenemos que evaluar el mensaje. Lo que tú estás diciendo, ¿va de acuerdo a la palabra de Dios? Porque si no va de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios. O sea, tanto el cumplimiento como el mensaje en sí, tenemos que discernirlo. Y termina diciendo que Miqueas, que es un profeta, está profetizando contra ellos, pero que él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba seguro de que lo que él estaba diciendo, el mensaje que él estaba llevando, venía de Dios. Tenía poder del Espíritu Santo, tenía la unción y la palabra que está dando es una palabra certera conforme a la palabra de Dios. Está señalando el pecado de estos falsos profetas. Así que si va conforme a la palabra, es de Dios. Y Miqueas era un hombre, al igual que Amós, un hombre de campo, que no tenía letra ni nada, un hombre tosco. Y él no tuvo miedo. Él no tuvo miedo de enfrentarse a ellos porque él estaba convencido de quién lo estaba enviando. Así que eso es un mensaje para nosotras. Cuando nosotras estamos seguras de que Dios nos está enviando, de que Él es el que está detrás de lo que nosotros estemos haciendo, no tenemos que tener miedo de nada. Que hay otros mejores que lo pueden hacer mejor, no importa. Si Dios me puso a hacerlo a mí, es porque Él quiere que yo lo haga. Así que nosotros no nos podemos evaluar de acuerdo a los demás. Y como Dios es el que mira, Dios es el que escoge y Dios es el que envía, pues entonces nosotras obedecemos. Proverbios 27:6. ¿Alguien lo tiene? Ok, pues yo lo leo. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Así que si tú me vas a dar una palabra que me va a herir, pero me va a corregir, tú me estás amando. Pero si me vienes a dar un mensajito con palabras aduladoras y me llevas a error, tú no me amas. Así que eso es, por eso les dije, nosotros, el que ama corrige con amor, porque yo no voy a corregir a alguien para destruirlo, para que no se levante. No, yo lo voy a corregir para que mejore, para que deje esa conducta. Hay veces que yo no tengo ni que decirlo. Oro
llevo al Señor esa petición porque no creemos en el poder de la oración. Pues si el Espíritu Santo está en esa persona porque es un creyente, yo voy a orar. Si, obviamente, si yo no veo, ¿verdad? Y esa persona está en peligro, pues sí voy a hablar. Pero primero oremos, porque cuántas cosas no puedo estar haciendo yo, que me equivoco. O sea, yo creo mucho en eso, en el poder de la oración. Yo veo una conducta que no me agrada o algo, Señor, voy a donde Dios. Mira esto, me preocupa. A eso nos ha llamado el Señor, hermana. Ahí demostramos el amor, no hablando, orando. Y entonces la última, del 9 al 12, ahí mismo en Jeremías 3. Ay, Dios mío, me fui. Miqueas 3 del 9 al 12. Ya estamos terminando. Oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Amén. Amén. Seguimos hablando de lo mismo. Soborno, adivinan por dinero, las injusticias, pervierten el derecho. Y eso lo vemos hoy en día, el pan nuestro, ¿verdad? Pero fíjense, al final, donde dice: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros, lo que les dije ahorita, que ellos pensaban que no les iba a pasar ningún mal. No, pero si Dios está conmigo. ¿Verdad que es peligroso? Yo escucho gente hablar así y a mí el corazón se me aprieta. Porque yo no me puedo jactar de la mano de Dios sobre mi vida, jamás. Porque aún a nosotras nos pueden pasar cositas, ¿verdad que sí? Pero Dios está ahí. Pero ellos se jactaban de que a mí no me va a pasar eso porque Dios está conmigo. Y uno de los detalles, ¿verdad?, del profeta Miqueas es que fue escuchado. O sea, fue ignorado al igual que Amós. A Jeremías lo metieron en la cárcel por el mensaje, ¿verdad?, profético que estaba dando, pero el rey Ezequías y el liderazgo de Judá escucharon al profeta Miqueas. Aquí tengo la aplicación, dice en la balanza divina los valores humanos tienen una importancia muy alta. ¿Estará pendiente el Señor a lo que nosotros hacemos? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo lo hacemos? Porque, por ejemplo, ustedes, ¿verdad?, es de conocimiento que en muchos residenciales las personas que tienen puntos de drogas hacen unas actividades tremendas para los niños, es más, ayudan a personas en los residenciales y eso es
están haciendo algo bueno, pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿Qué hacen con sus vidas? ¿Verdad que sí? Traficando drogas. O sea, nosotros tenemos que evaluar, de verdad, Robin Hood. ¿Cómo? Ajá, ¿cuántas personas? Y hay gente que olvídate, esto es lo más grande. Dios mío, películas, series, que los ponen como si fueran, olvídate, los héroes. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Así que otro punto, habían divorciado la religión de la moralidad social. Nuestras iglesias están llamadas a ser como de una influencia determinante, ¿verdad? Y esa palabra influencer está bien de moda. Pues mira, nosotros estamos llamados a hacer eso, hermana. Nosotros tenemos que influenciar. ¿Qué nos dice Mateo 5, 14 al 16? ¿Los repartí? ¿Quién? Carmencita. Y la otra es, ¿qué te puse? Ajá, perdóname, sí, porque ahí los puse a los dos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Eso es lo que Jesús nos dijo que nosotros tenemos que ser, luz y sal. Y la luz tiene un efecto en las personas, ¿verdad que sí? Si aquí de momento se va la luz, esto se pone bien oscuro. Y si yo prendo una bombillita, alumbro. Y la sal le da sazón a la comida, preserva ¿verdad? Hay carnes que se preservan con sal. Así que esa es la influencia de la iglesia. Y eso no ha pasado de moda. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que ser. Una influencia, ¿verdad? Para este tiempo. Pues yo terminé aquí y vamos a la participación. ¿Cómo podemos protegernos de creer en falsos profetas? ¿Y cuáles son algunas de las características que distinguen a los verdaderos profetas? Vamos, lo discutimos con los versículos. ¿Ah? Sí. Como tú mencionaste ahorita, ¿verdad? Que se cumple la palabra, a veces puede pasar un tiempo y también puede haber arrepentimiento porque, ¿verdad? Lo dice la palabra, si el impío se apartare de sus malos caminos, pues no le vendrá el mal. Y también quería decir que, ¿verdad? Que todos nosotros, claro, como la palabra dice, al que más se le da, más se le va a demandar. Si yo soy líder, Dios me va a demandar más a mí que a otra persona que está, ¿verdad? Empezando en el evangelio o que no conoce de la palabra del Señor. Al igual que la iglesia en general está llamada a ser líder en el mundo, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en la comunidad, en el trabajo, con nuestra familia, y que Dios no hace acepción de personas, para bien y también para corregir. Porque cuando aún yo siendo líder, si Dios me tiene que corregir, me va a llamar a cuenta y me va a corregir también, me va a llamar la atención, al igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Que de igual manera
pues le sirve al Señor. Y nosotros en la iglesia se nos ha dado mucho, más que a los del Antiguo Testamento, más de los que empezaron, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Nosotros tenemos la palabra completa, que es la certera. La profecía es buena, me encanta, pero la palabra de Dios es la profecía más grande, ¿verdad? Y yo, como dice, ¿verdad?, decía en la clase, pues yo lo filtro por la palabra y lo filtro por lo que Dios ha tratado conmigo también. Amén. Porque Dios tiene una sola boca, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que cuidar, cada uno de nosotros en la iglesia, de ver cuáles son nuestras motivaciones internas, de cómo yo procedo y cómo yo actúo, porque todo eso Dios lo ve. Y la adoración, que ¿verdad?, que la clase habla de la adoración, Dios ve cuando yo la adoro de verdad y cuando la adoro mecánicamente. Eso Él lo ve. Y nosotros tenemos que hacernos como que conscientes de lo que hacemos, ¿verdad? Porque no es solamente porque yo tenga el micrófono y canto. Y si, por ejemplo, otra persona, le pongo este ejemplo, va a predicar y yo, a mí no me gusta cómo predica él. No me gusta cómo predica ella. No me gusta. Ya nosotros estamos haciendo acepción de persona, ¿ves? Y esos detallitos pequeños, pues nosotros tenemos que cuidarnos, porque es que Dios ve todo y conoce lo que hay dentro, ¿verdad? Todo el mundo ve lo que hay fuera, pero Dios ve lo que hay adentro de nuestro corazón. Amén. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Cuando yo vengo a la iglesia, ¿quién va a predicar hoy? No pregunte quién va a predicar hoy, porque nosotros venimos a la casa de Dios a darle culto al Señor. Amén. Venimos a adorar a Dios. En el culto Dios me va a hablar. Y a lo mejor no me habla a través del predicador, me habla a través de la porción que leen en el devocional, a través de un cántico, me habla a mi corazón, porque yo vine con un corazón dispuesto a adorar a Dios en medio de lo que me esté pasando. Puedo estar sin deseos de venir, que uno dice, Dios mío, perdóname, pero vienes y Dios te va a bendecir. Y nosotros, nuestra mirada no puede estar en el predicador, es en la palabra que ese predicador va a dar, porque entonces estamos dudando del vaso que Dios va a usar. Pues hello. Entonces yo que estoy aquí, pues diantre, o sea, no, nosotros tenemos que nuestra mirada en Dios todo el tiempo. Hago eco de esas palabras, muy, muy bien dicho. Es que lo que dijo, ¿verdad?, a la pregunta que hiciste, ¿verdad?, ¿cómo podemos nosotros protegernos de ser engañados por un profeta? Hago eco de lo que dice la hermana Keila. ¿Cuántos aquí han comprado un bote? Un bote, aunque sea de 20 pies. Nadie. Y yo tampoco. Y estoy seguro que si me voy a buscar, yo tampoco, estoy pelado. Pero estoy seguro que si me fuera a comprar un bote, sería la venta más fácil del mundo, porque yo no sé que flota en el agua. Eso es lo único que yo sé. Es lo único que yo sé. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no me aseguro de estar inmerso en la palabra, de conocer la palabra, cuando venga alguien a decir algo, uno a veces está más dado a creer. Y creo que la lección la apunta, tú lo dijiste, ¿verdad? Cada vez que a nosotros se nos declara algo, tiene que ser filtrado por la palabra. Tiene que pasar el filtro de la palabra. Pero si yo no estoy inmerso en la palabra, puedo ser presa de que se me engañe. Amén. Y eso es algo, ¿sabe? La mejor defensa es una buena ofensa. Pues entonces déjame yo procurar estar inmerso en la palabra, conocer. Para cuando alguien me venga con las cosas que se escuchan hoy en día, yo decir, espérate, eso como que no pasa filtro. Sí, Nereida. Es como me pasó a mí no hace mucho tiempo. Estábamos en una comida y alguien dice, pero tú no bebes. Yo le digo, no, yo no bebo, yo soy cristiana. Y me dice, pues yo voy a la iglesia y yo me doy una cervecita. Una no es nada, una no es nada. Y yo le digo, bueno, para ti no es nada, pero para mí y para mi iglesia donde yo asisto, que me dan las clases como son y me enseñan la palabra como son, es muchísimo. Y se quedó calladito. Sí, amén. Bueno,
Ajá, Norma. Redundando en parte de lo que se ha dicho, ¿cómo podemos protegernos de los falsos profetas? Ya el pastor dijo conocer la palabra, eso es lo más importante, esa es la que nos va a alumbrar a nuestro camino. Otra cosa es clamar por la justicia, o sea, no nos podemos quedar calladitos viendo las cosas que están mal, porque Dios nos va a reclamar. Y tercero, hay que juzgar por la verdad. La verdad es la palabra de Dios y esa no se vende ni se compra, ni tampoco se puede uno quedar callado. Sí, al principio de la clase, cuando hablábamos de Amós, hablamos de la justicia en nuestra comunidad. Y nosotros, como tú dices, Norma, no podemos hacernos de la vista larga y no, ay, eso no es conmigo. No, porque si nosotros tenemos que ser sal y luz, sí es conmigo. Algo tengo que hacer. Y si no puedo hacer, oro por eso. Pero sí estamos llamados a hacer algo. Yo cuando, ¿verdad? Y todavía, que mis hijos me cuentan cosas y me piden como que el consejo, qué sé yo, que antes me decían, ay mami, tú siempre te vas del lado de la otra persona. Y lo que pasa es que yo soy así, o sea, no es que me voy del lado de la otra persona, es que trato de analizar la situación en las dos partes, ¿verdad? Y así es que Dios hace con nosotros, hermanas, porque la justicia es tanto para mí como para el otro. Y entonces yo lo que trato es de no promover que mis hijos tuvieran ninguna animosidad incorrecta hacia esa otra persona, ¿verdad? Pero siempre me decían, ay, como siempre, tú le das la razón a la otra persona. Bueno, con esto terminamos. A principios del siglo XX, Guillermo Booth, fundador del conocido Ejército de Salvación en Inglaterra, previó estos peligros que están pasando hoy en día. Dice, el mayor peligro del siglo XX será una religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin el infierno. Wow, eso a mí de esas cosas que le salen a uno que uno dice, wow, Señor. Hace tantos años que este señor fundó junto con su esposa, creo que en el 1800 algo, el Ejército de Salvación, y miren lo que él está diciendo. Y esas son las religiones que vemos hoy en día. ¿Cómo? Así que, y que mucho vemos predicando el cielo sin hablar del infierno, ¿verdad que sí? La salvación sin regeneración, el perdón sin arrepentimiento.